Bueno, vamos a hablar hoy un poquito sobre circulación, ¿ok? Ya pasando la página de electro y hablando un poquito sobre la circulación de la sangre, ese componente vital para la vida, ¿no? Para recordar un poquito, para poder hablar del tema, tenemos que recordar un poco sobre, básicamente, los vasos por donde circula la sangre, ¿no? Teníamos a las arterias y a las venas, por donde van a estar circulando básicamente, ¿no? Ahora bien, nosotros de las arterias sabemos que hay arterias que son grandes, por ejemplo, como la aorta, de donde parte todo, ¿sí? La aorta va a partir para sus vasos menores, arterias medianas, luego van a formar básicamente arterias pequeñas y luego arteriolas. Hasta aquí nosotros tenemos básicamente la estructura totalmente parecida, en el sentido de que hasta las arteriolas estos vasos tienen tres capas: túnica íntima, túnica media, túnica adventicia. Hasta aquí hay músculo, importante, ¿ok? ¿Está? A partir de las arteriolas para adelante, o sea, los capilares en realidad, ya solamente vamos a tener túnica íntima, solo endotelio, ¿ok? De los capilares, a su vez, vamos a formar, ¿qué cosa? Vénulas, que son poscapilares, ¿sí? Igual a los capilares básicamente en estructura, ¿ok? Y luego seguimos con venas musculares, que son como las arteriolas. Luego, venas pequeñas, venas medianas y venas grandes. Por ejemplo, la vena cava. ¿Ok? Ese es el circuito normal que nosotros tenemos, ¿no? En la mayor parte del cuerpo de esta manera circula. ¿Ok? ¿Qué es lo que va a circular por aquí? El volumen sanguíneo, ¿sí? Uno por lo menos, por favor. Gracias. Entonces la sangre va a circular por aquí, ¿ok? Por estos conductos, por estos ductos. ¿Cuántos litros de sangre nosotros tenemos aproximadamente? 4 litros a 5 litros. Y esto varía de persona a persona, ¿sí? Más o menos se coloca como un volumen total de 5 litros. Pero esto varía en el tamaño, la masa, etcétera, ¿sí? Pero 5 litros en promedio, ¿ok? Y 84% de esta sangre se encuentra en el sistema. Está circulando ahí. Está circulando, ¿ok? En la parte de la circulación sistémica. Porque recuerdan que teníamos dos tipos de circulación. Una circulación arriba, una circulación menor y una circulación mayor, ¿ok? La mayor parte de la sangre se encuentra en la circulación mayor, el 84%. Y una pequeña parte se encuentra en la circulación menor. Y otra parte de la sangre se encuentra en reserva, ¿sí? Hay órganos que son capaces de guardar sangre para sí, ¿sí? Por ejemplo, el vaso, el hígado, ¿sí? Son órganos que son capaces de almacenar para sí la sangre y luego liberarlo en caso de necesidades extremas, ¿ok? ¿Está? Muy bien. Entonces, básicamente casi toda la sangre se encuentra circulando, ¿ok? Por los circuitos sistémicos y pulmonar, ¿sí? Cuando hablamos de los circuitos sistémicos, estamos hablando de una presión mayor. La sangre está circulando con mayor presión, ¿sí? Es muy alta la presión a nivel de los sistemas en comparación con la presión que nosotros tenemos a nivel pulmonar, ¿ok?
Y cuando medimos la presión sistémica, vemos una relación de la famosa 120-80, ¿sí? Milímetros de mercurio. ¿Qué esto significa? La presión a nivel de los sistemas. Cuando nosotros ponemos el aparato en el brazo, estamos midiendo la presión sistémica. 120 en su sistólica, la presión sistólica, la más potente, y 80 en su presión diastólica, más bajo. ¿Ok? ¿Qué es lo que medimos? La presión a nivel de las arterias, ¿sí? Muy bien, ahora, cuando hablamos de los objetivos que tiene la circulación, ¿qué es lo que nosotros queremos lograr con la circulación? ¿Por qué queremos que la sangre circule por todo? Por lógica, ¿no? Tiene que nutrir, ¿sí? Tiene que dar básicamente oxígeno, ¿sí? Nutrientes, glucosa, etc. Básicamente eso es el objetivo, mantener vivo a los tejidos, ¿sí? Y esto se da gracias a los pequeños vasos, ¿sí? Finalmente, que es donde ocurre básicamente la hematosis y la troca o el intercambio de sustancias que tienen bajo oxígeno por mayor oxígeno, ¿sí? Ese es el objetivo de la circulación básicamente. En los pequeños capilares ocurre todo ese cambio de nutrientes, ¿sí? El intercambio capilar. Muy bien, ahora vamos a mirar un poquito los dos grandes componentes de la circulación. Circulación pulmonar y la circulación sistémica, ¿ok? Recuerden que la circulación pulmonar, ¿cómo está dado la circulación pulmonar? Nosotros básicamente del corazón, de la cavidad derecha, ¿no? De la cavidad derecha vamos a tener que sale, ¿cómo se llama el tronco pulmonar? Muy bien, el tronco pulmonar sale y lleva sangre a pulmón izquierdo, derecho y pulmón izquierdo, ¿no? Y eso va a permitir que ocurra el intercambio gaseoso allá arriba en los pulmones. La presión que se genera aquí es menor a la presión que nosotros tenemos por aquí, ¿ok? Eso evidentemente, ¿por qué? Por el volumen de sangre que circula. Hay mayor volumen en la parte sistémica que el volumen a nivel pulmonar, ¿sí? Ahora, ¿cuánto es aproximadamente el volumen que nosotros podemos tener? Ya vimos que en la presión sistémica puede ser de 120 a 80, ¿sí? 120 por 80 milímetros de mercurio, ¿sí? Y se creía que hasta ahí eso es lo normal, la presión, ¿no? Hoy se sabe que, hoy las guías ya dicen que a partir de 120, 80 ya es una prehipertensión, ¿ok? Y que en realidad tiene que ser menor a eso para mantener una presión fuera del diagnóstico de prehipertensión propiamente, ¿ok? Muy bien, ahora, diferencias claves entre presión pulmonar y presión sistólica. La presión sistólica es mucho mayor, ¿sí? Por el volumen mismo que circula, ¿ok? Y el volumen total es de 84%. Sin embargo, en los pulmones nosotros tenemos básicamente solo el 9%, ¿sí? O sea que todavía hay un porcentaje que sigue sobrando, o sea, hay un porcentaje que sigue faltando. ¿Dónde está ese pequeño porcentaje que todavía falta? Se encuentra en los órganos que almacenan, que guardan la sangre, vaso, hígado, por ejemplo, ¿ok? Muy bien. Y la presión, miren cómo es la presión pulmonar, 25 por 8 milímetros de mercurio, mucho menor a lo que es la presión en el sistema general, ¿sí? Gran diferencia, ¿no? La velocidad, obviamente, también por el retorno, es mucho menor, ¿sí? Ahora bien, este es el circuito que nosotros tenemos del árbol vascular, que les dibujé ahí, ¿no? De las arterias, arteriolas, capilares, vénulas y venas. ¿Qué es importante aquí? ¿Por qué hacemos este diseño? Para poder ilustrar qué cosa. Básicamente el volumen que nosotros estamos teniendo a medida que toda la sangre está circulando en los vasos, ¿sí?
En las arterias nosotros vamos a encontrar básicamente el 13% del volumen. Está en las arterias, ¿sí? Y miren lo que es las venas. A ver, las venas, 64%. O sea que, en total, en la circulación sistémica, ¿dónde nosotros tenemos más sangre, básicamente? En las venas. Las venas son las que están ahora mismo, están guardando más sangre. O sea, está pasando más sangre por ahí, ¿ok? Mayor cantidad de volumen sanguíneo. Y esto vamos a verlo después, que tiene relación con el diámetro que tienen las venas. ¿Recuerdan en histología que nosotros vimos que las venas tienen una pared menor, pero la luz es mayor? Entonces eso permite que haya mayor volumen a nivel de las venas, que es lo que nosotros vemos justamente aquí. Mayor cantidad de volumen se encuentra en las venas. Y después, arteriolas. Miramos la presión. La mayor presión sistólica en las arterias es de 120, ¿sí? Y en las venas, 5 milímetros. O sea que hay una gran diferencia, ¿no? Las arterias tienen menos volumen, pero más presión. Dato importante, ¿ok? Y las venas tienen más volumen, pero menos presión. O sea que el volumen no determina la presión final, ¿ok? Puede aumentar, puede incrementar la presión, pero no es el volumen el que me da la presión finalmente. Vamos a verlo también eso hoy, ¿ok? Ahora, miramos las arteriolas, por ejemplo. 7% del volumen, 60 milímetros de mercurio. Todavía sigue siendo mayor la presión en las arteriolas que en las venas grandes, ¿sí? Y en los capilares, 7% del volumen y 35 milímetros de mercurio. Mayor todavía que las venas grandes, ¿ok? Mayor todavía. Muy bien. Ahora, o sea que entonces la presión de alguna manera tiene que ver con ¿qué? Con las capas que presentan esos vasos, ¿sí? ¿Recuerdan las principales diferencias de la arteria con la vena, no? El espesor de la capa es mucho mayor en las arterias que en las venas. Entonces no es tanto el volumen. Obviamente, si yo a esta arteria le agrego volumen, la presión va a aumentar. Obviamente, ¿sí? Pero haciendo una comparación entre dos estructuras diferentes, vemos que probablemente la presión esté determinada por lo que contiene al volumen, ¿ok? Y no tanto por el volumen que hay adentro, ¿no? ¿Ok? Muy bien. Estos son generalidades. Miren aquí, eso es un repaso de lo que fue histología, ¿no? ¿Qué hacían las arterias? Básicamente tienen una pared mucho más gruesa, son las que transportan a alta presión. Sale de la aorta con mucha presión y a medida que va circulando, la presión va cayendo. Eso es lo que pudimos ver aquí, ¿no? La presión es mayor y luego va disminuyendo la presión a nivel de las pequeñas arterias, llegando a los capilares ya básicamente con menos presión, ¿sí? Y las arteriolas, ¿qué pasa con las arteriolas? Las arteriolas es el punto final ¿de qué? De las estructuras que contienen todavía las tres capas. El último sitio donde nosotros tenemos músculo es en las arteriolas. Y esto es importante, ¿por qué? Porque la arteriola va a servir básicamente como una llave de paso para permitir el paso desde las arterias hacia los pequeños vasos, ¿sí? Y recuerdan que las arteriolas tenían un esfínter, ¿sí? Que pueden formar un esfínter permitiendo que se abra y deje pasar mayor volumen o se cierre y disminuye el volumen, ¿sí? Es un punto central para controlar la resistencia. Muy bien, y aquí vamos a poner nuestra primera palabra clave, que es entonces resistencia. Ok, vamos a ver después qué es resistencia. Importantísimo esto para poder entender después
lo que es hipertensión y todo lo demás, ¿no? Y las venas, ¿qué hacen las venas? Devuelven la sangre al corazón con el volumen de 64% más o menos, pero a menor presión, ¿ok? A menor presión. Muy bien. Entonces, poniendo en un gráfico, ¿qué es lo que podemos ver aquí? La distribución del volumen sanguíneo, la mayor parte del volumen lo tienen las venas, de todo el volumen sanguíneo. O sea, si hacemos, por ejemplo, 5 litros por 84 o 64%, vamos a tener un volumen, o sea, unos cuantos litros, unos 2, 3 litros más o menos, que están dentro del sistema venoso, ¿ok? Y las arterias, más que nada, el 13%, mucho menor, ¿sí? Ahora, importante hablar, cuando hablamos de volumen, ya sabemos que el volumen lo tienen las venas, mayor cantidad de volumen lo tienen las venas, pero ¿quién tiene mayor presión? Las arterias tienen mayor presión. La presión es el resultado, básicamente, de lo que el líquido está generando por la pared del vaso. Esa es la presión, ¿ok? Lo que genera por la pared, ¿sí? Eso es presión. Entonces, la pared de las arterias reciben más presión, a diferencia de las venas, ¿sí? Cuando hablamos de volumen, también es importante ver un poquito que el volumen va cambiando entre arterias de mayor calibre y las venas que tienen menor capa, ¿ok? Aquí tenemos la velocidad, ¿sí? Por básicamente los tipos de vasos que vamos a ir teniendo y básicamente el área transversal, ¿sí? Esto es velocidad que va cayendo y el área transversal que va aumentando. ¿Qué me dice la lógica a mí? ¿Cómo sería la velocidad según el área transversal de un vaso? Si nosotros hacemos un corte transversal y si el vaso es mayor, ¿la velocidad va a ser mayor o va a ser menor? Menor. Porque va a transportar más cantidad, o sea, disminuye la presión, porque si hay más cantidad, menor presión. Si hay poca cantidad, mayor presión, porque es lo mismo que se hace. Entonces la velocidad va a ser también, miren aquí, la velocidad, mayor velocidad, cae cuando nosotros tenemos un área transversal mayor, ¿sí? Por ejemplo, ¿qué es lo que significa el área transversal? Si nosotros miramos aquí, agarramos a todos los capilares, a todos los capilares y hacemos un corte transversal de todos los capilares, vamos a ver que su área es de 4.500 centímetros cuadrados. A todos los capilares, ¿sí? Si tomamos a la aorta, es mucho menor, 2,5 centímetros cuadrados. Pero esta comparación que nosotros estamos haciendo aquí es tomando a todos los capilares, ¿sí? Entonces, cuanto mayor nosotros tenemos el área transversal, menor va a ser la velocidad, ¿ok? Menor va a ser la velocidad. Y eso es lo que me ejemplifica, ¿ok? Esto puede encajar en caso de la vasodilatación en la vasodilatación, porque si aumenta la presión, va a aumentar la velocidad. En este caso, no. Sí, pero, a ver, nosotros estamos haciendo una comparación de el área transversal. Vamos a hacer un corte transversal. Miren. A ver, ¿pueden prender la luz, por favor? Esto es un corte transversal y esto es el área transversal, ¿sí? Si nosotros aumentamos el área transversal, básicamente disminuye la velocidad en ese punto, ¿ok? Porque hay mayor volumen que está circulando, ¿ok? Ahora, por eso miramos, por ejemplo, a ver, la presión también es un componente importante, pero no es el determinante, ¿sí? También no es el determinante para que aumente la velocidad propiamente, ¿sí?
de la inflamación hace exactamente al revés, porque se produce la vasodilatación para que los mecanismos de defensa lleguen más rápido al sitio Claro. de infestación. Lleguen más rápido. Pero en ese punto es más lento la velocidad, ¿no? Cuando hace la vasodilatación, que en un área transversal donde, por ejemplo, los vasos son menores, ¿sí? Por la presión, porque la presión aumenta en ese punto, ¿sí? Un paciente, por ejemplo, que tiene un ateroma, también va a aumentar la velocidad. El ateroma es un determinante para la resistencia, ¿sí? Ahí nosotros empezamos a hablar de componentes que pueden cambiar justamente el flujo sanguíneo, ¿sí? Porque tenés mayor resistencia. Pero va a disminuir entonces, este trecho va a disminuir la velocidad. Claro, disminuye, Porque ¿sí? no es igual a un delito de jardín. No es lo mismo, exactamente. Entonces, ahora, cuando hablamos de presión en la circulación, aquí tenemos un diagrama de presión por segmento, ¿sí? ¿Qué es lo que me está ilustrando en este diagrama? ¿Dónde tenemos mayor presión? Básicamente en la aorta. Y la menor presión lo vemos en las venas, ¿sí? Eso ya lo dijimos por básicamente la pared de los vasos sanguíneos que componen a estos tubos, ¿sí? Llegando incluso a la vena cava a cero la presión, ¿sí? A cero la presión, ¿sí? O sea, si nosotros medimos, por ejemplo, la presión, metemos un tubo, un sensor que va a medir la presión a nivel de la vena cava cerca de la aurícula derecha, vamos a encontrarnos con una presión normalmente, sin patología, con presión cero. ¿Por qué? Porque básicamente no hay presión en esa zona, ¿ok? Puede aumentar la presión cuando hay una sobrecarga de volumen, por ejemplo, en patologías como insuficiencia cardíaca y todo lo demás, que vamos a mirarlo más adelante. ¿Ok? La presión no está relacionada con la velocidad, pero sí con el volumen. La presión está más relacionada con el volumen. Está relacionado con el volumen. Si vos le aumentás volumen, la presión va a aumentar, ¿sí? Pero el determinante de la presión, más que nada, es la resistencia que se presenta frente al paso de volumen. Ese es el determinante básicamente de la presión, ¿sí? ¿Ok? O sea, si yo tengo una manguera con menor diámetro, la presión va a ser mayor. ¿Por qué? Por un concepto que nosotros llamamos de resistencia. La resistencia es mayor para pasar y la presión entonces a las paredes es mucho mayor, ¿ok? La resistencia en las venas es mucho menor, porque básicamente ¿qué pasa? Las venas, como no tienen músculo, cuando la sangre pasa por ahí, ellos no ofrecen resistencia, dejan pasar. Y tanto es así en la vena cava que la luz es muy grande y que su músculo es bastante fino, que cuando la presión pasa por ahí, el volumen pasa por ahí, casi básicamente no hay presión que se ejerce en las paredes. Ahora, si vos le agregás músculo, la pared más gruesa, eso va a aumentar más la presión, ¿ok? Por la pared misma. La resistencia es una necesidad del organismo de sostener la fuerza en la Exactamente, sí. Ahí tiene que tener la pared gruesa para soportar. Claro, o si no va a soportar. Pero eso a la vez genera presión. Eso genera presión. O sea que si nosotros engrosamos más la pared, la presión va a ser mayor. Que es lo que acontece en los adultos mayores. ¿Qué pasa? La pared empieza a quedarse más rígida. Y como es la presión en los adultos mayores, empieza a aumentar. ¿Sí? Porque la pared es cada vez más rígida. Sin embargo, la vena es mole, ella deja pasar y no hay presión básicamente al flujo de sangre. Ahora, hay tres principios básicos importantes. Ítalo, apagamos una luz, por favor. Hay tres principios importantes
que vale la pena hablar en este punto, que es generalidades, ¿sí? Aquí estamos viendo todas las generalidades básicamente de la circulación. El flujo se regula por 3 principios, los más esenciales, según la necesidad. Mientras más el tejido necesita oxígeno, por ejemplo, el flujo va a ser mayor, ¿ok? Mientras más, y eso es lo que pasa, por ejemplo, en la inflamación, ¿no? Donde nosotros, por haber una lesión, o puede haber una hipoxia, el flujo va a tener que ser mayor. Tiene una regulación metabólica en ese punto. Sí, entonces, si yo necesito más oxígeno, en esa zona voy a tener mayor flujo, ¿ok? Pero flujo local, ¿sí? No hablamos del flujo sistémico, sino que el flujo que se encuentra en ese punto específico, ¿ok? Ahora, otro punto importante es el gasto cardíaco. ¿Qué es el gasto cardíaco? El gasto cardíaco es el volumen, básicamente la suma de todos los volúmenes que van a llegar a el corazón, ¿sí? Es la suma de todos esos volúmenes, la suma de los flujos que llegan, ¿sí? También es determinante cuando hablamos de flujo sanguíneo, ¿ok? ¿Recuerdan algo importante? Gasto cardíaco, ¿sí? Cuando hablamos de gasto cardíaco, hablamos de frecuencia cardíaca por volumen sistólico. El volumen que sale por la frecuencia cardíaca, o sea, los batimentos en ese momento, ¿sí? O si la persona está con una hipertensión, el gasto cardíaco es más grande. Si la persona está con Hipertensión. Mira, la hipertensión, no confunda frecuencia cardíaca con presión arterial, ¿sí? Si vos tenés mayor frecuencia con volumen alterado, o cualquiera de los dos altera, el gasto cardíaco va a ser mayor, ¿sí? Ahora, si vos le agregas más volumen a tu corazón, tu gasto cardíaco también va a aumentar, ¿sí? También va a aumentar. O sea que si llega mucho volumen por mayor presión, tu gasto cardíaco puede aumentar, ¿ok? Ahora, la presión arterial también se regula mediante mecanismos de control independiente. Por ejemplo, el sistema nervioso autónomo, que va a regular, que va a actuar sobre los pequeños vasos, causando vasodilatación o vasoconstricción, ¿sí? Son principios importantes de regulación. Flujo local, gasto cardíaco, ¿sí? Y principio de presión arterial, ¿tá? Muy bien, ahora, ¿qué relación tiene todo esto que estábamos hablando? Presión, flujo y resistencia. Resistencia, que es lo que estábamos viendo aquí, básicamente es un componente que determina la transmisión de flujo. ¿Qué es la resistencia? La resistencia básicamente es la fuerza que tiene que vencer el flujo para pasar por un tubo, ¿sí? Eso es la resistencia, ¿sí? ¿Y cuándo aumenta la resistencia? Cuando yo le coloco a esa pared menor diámetro, por ejemplo, o le cambio los componentes de la pared. Vamos a hacer un corte transversal de un vaso sanguíneo. La resistencia está determinada o la resistencia es básicamente la fuerza que tiene que vencer el volumen para pasar por aquí, ¿sí? Para pasar por aquí, ¿ok? Si el vaso es menor, el diámetro es menor, ¿cómo va a ser la resistencia? La resistencia va a ser mayor, ¿ok? ¿Por qué? Porque si es menor el tubo, para que pase el volumen aquí, el flujo tiene que vencer esa fuerza, ¿ok? Cuando yo aprieto una manguera, sale con presión. ¿Por qué? Porque la resistencia es mayor, ¿sí? Por ejemplo, si yo le agrego aquí
una placa de colesterol, ¿sí? ¿Cómo va a ser la resistencia? La resistencia va a ser mayor también. La resistencia es mayor. ¿Ok? O sea, si yo le coloco, le pongo dificultades al paso de flujo, eso es la resistencia básicamente. Si le aumento esa dificultad, la resistencia va a aumentar. ¿Sí? Resistencia aumenta. Ahora, básicamente la resistencia es la dificultad que encuentra el flujo sanguíneo para pasar por un medio. Esa es la resistencia, ¿sí? ¿Y cómo puedes aumentar la resistencia? La resistencia se puede aumentar disminuyendo el calibre, ¿sí? O alterando la pared del vaso sanguíneo. Un ateroma, por ejemplo, ¿sí? Que se forma una placa aquí, puede aumentar la resistencia. Vamos a ver viscosidad, que también es importante, ¿sí? Ese también es un mecanismo que el propio cuerpo hace para aumentar la presión cuando la presión está en baja presión arterial, en este caso. ¿Cuándo? Cuando una persona tiene una baja presión. Cuando tiene una baja presión, Entonces, el cuerpo hace como una vasoconstricción para aumentar justamente, para aumentar la llegada de sangre en ese punto, ¿sí? Y lo que vamos a tener aquí es aumentar, lo que vos haces es exactamente en una vasoconstricción, que es, aumenta la resistencia, va a aumentar la resistencia al flujo, ¿sí? La temperatura, sí, la temperatura y el frío pueden cambiar pueden hacer vasoconstricción o vasodilatación para justamente regularse. Vasodilatación cuando, por ejemplo, hace frío, ¿no? O cuando estás en actividad física, ¿sí? Y vasoconstricción cuando tenés frío también, o cuando haces actividades alta intensidad. Ahora, coloca una medida de compresión exactamente para esto. Exactamente, sí. Ahora, existen factores que pueden alterar dos cosas importantes. El flujo puede ser alterado de manera sistémica o manera local. Por ejemplo, vos podés aumentar el flujo a nivel local sin alterar el flujo sistémico. Por ejemplo, puede haber una lesión, una hipoxia en algún sitio, y eso va a cambiar el flujo a nivel local. Lo mismo con la temperatura, ¿no? Si nosotros colocamos, ¿por qué colocamos frío o calor cuando tenemos una lesión? Lo que queremos es cambiar el flujo a nivel de esa zona, sin alterar el flujo local. ¿Ok? ¿Las células qué? Bueno, ahí entramos a hablar de los componentes, ¿sí? Aquí estamos hablando, primero, ahí compañero también dijo viscosidad, ¿no? Resistencia se determina por la pared, ¿sí? La dificultad que encuentra la sangre para pasar, ¿sí? Ahora, hablemos de la sangre también, ¿sí? La sangre también tiene componentes que pueden hacer que la resistencia sea mayor. Y ahí hablas, si las células son mayores, por ejemplo, en una anemia falciforme, eso hace que la sangre sea, por ejemplo, más viscosa. Y si la sangre es más viscosa, la dificultad es mayor también. Claro, o sea, es mucho mayor la dificultad. Y existe una ecuación fundamental aquí. Q significa, la Q, ¿no? Significa flujo, ¿sí? Y hay una fórmula, diferencia de presión ¿de qué? Entre dos puntos, ¿sí? Por ejemplo, un punto A a un punto B. La presión nunca es igual. ¿Por qué? Porque nosotros ya vimos aquí, la presión en las grandes arterias no es igual a la presión aquí. O sea, hay una diferencia de presión, ¿sí? Y el flujo básicamente está determinado por la diferencia de presión en dos puntos sobre la resistencia vascular, ¿ok? Sobre la resistencia vascular. Entonces, no se olviden, la resistencia es la oposición, la fuerza que tiene que vencer el volumen para pasar por un punto, ¿sí? Y hablemos de ejemplos clínicos aquí. Por ejemplo,
ahí yendo a la pregunta de Carlos, ¿no? La hipertensión. ¿Qué pasa con la hipertensión? ¿Sí? Si aumenta la diferencia de presión y R se mantiene constante, Q, ¿qué pasa con la hipertensión? Eso pasa con la hipertensión, ¿no? Si nosotros tenemos diferencia, aumento de 2 puntos, por ejemplo, aumentamos de 120 a 140, pero la resistencia es constante. ¿Cómo va a ser el flujo? ¿Cómo es el flujo? ¿Aumenta o disminuye? Vamos a ponerle valores. Flujo es igual a diferencia de presión de un punto A a un punto B dividido resistencia. Por ejemplo, vamos a ponerle aquí 20 menos 10 y la resistencia vamos a ponerle 2. ¿Ok? 20 menos 10, 10. 10 dividido 2, 5 es la resistencia. Ahora si yo aumenté, por ejemplo, tuvo una presión de 30 menos 10 dividido 2. 30 menos 10, 20. Dividido 2, 10. ¿Cómo es el flujo? Aumentó el flujo. ¿Ok? ¿Está? Esa es la relación entonces entre... ¿Cuánto aumenta el flujo? Cuando hacemos una actividad física, el flujo aumenta también. El flujo va a aumentar, exactamente, por la necesidad, ¿sí? Pero la resistencia se mantiene constante. ¿Pero por qué aumentó el flujo? Porque la presión aumentó. ¿Sí? ¿Está? ¿Y por qué aumentó la presión? También, exactamente, la frecuencia también, ¿sí? Ahora, la vasoconstricción, ¿qué pasa con la vasoconstricción? Disminuye el diámetro y eso hace que R, o sea, en esa situación R aumenta, los vasos son menores. ¿Y cómo va a hacer que el flujo va a disminuir? Por ejemplo, vamos a cambiar, si yo mantengo esto, pero le aumento la resistencia por una vasoconstricción, le hago más resistente, vamos a ponerle un número par, ¿no? Vamos a ponerle 10, ¿no? Esto sube a 20. ¿Ok? Opa, hice mal aquí. 20 menos 10 dividido 10, 1. Disminuye el flujo. ¿Ok? Cuando nosotros tenemos aumento de la resistencia. ¿Sí? ¿Ok? Por ejemplo, en una situación de vasoconstricción. ¿Sí? Y cuando hay shock, ¿qué pasa con el shock? Porque en el shock nosotros tenemos diferencia de presión, disminuye. ¿Por qué disminuye en el shock? Hay pérdida de volumen, por ejemplo. Y si baja el volumen, hay menos presión. Disminuye por ejemplo, disminuye el gasto cardíaco. La presión disminuye por disminución de volumen y el flujo se reduce significativamente. ¿Ok? Porque disminuyó la presión y la presión disminuyó consecuentemente por el volumen, más que nada. Ahora, ¿qué pasa si nosotros le ponemos lesión a los vasos? Por ejemplo, una aterosclerosis. Va aumentando progresivamente la resistencia, ¿sí? ¿Ok? Por la placa que se forma en los vasos, ¿sí? ¿Ok? ¿Está? Entonces son situaciones que me pueden alterar, ¿qué cosa? El flujo. El flujo se determina por la diferencia de 2 puntos de presión dividido la resistencia. O sea que el flujo, ¿qué me dice esto? Es inversamente proporcional a la resistencia y directamente proporcional a la presión. La tomografía de las coronarias es para identificar los ateromas o depósitos de calcio? Y vos podés básicamente identificar cualquier cosa que pueda ser
visto en la angio. Normalmente utilizado para ateroma, para depósitos de calcio, ¿sí? Si hace con contraste o no, o sin contraste. Depende si hace con contraste se va a pintar, por ejemplo, y vas a ver que hay obstrucción. Hoy es el patrón Gold. Es el gold estándar, por ejemplo, para, ¿cómo se llama? TED, por ejemplo, ¿sí? AngioTac, también para ver alteraciones en los vasos, ¿sí? Es el gold estándar. Solo que es muy caro, por eso se hace tomografía, ¿no? No siempre se hace así en nuestro centro y eso, pero lo ideal es resonancia. Por ahí. Si la presión aumenta, aumenta el flujo. Então, o gasto cardíaco aumentou, o fluxo sanguíneo chega mais volume de circulação, com tudo aumenta o gasto cardíaco, como posso dizer isso? ¿Qué es el gasto cardíaco? Frecuencia cardíaca por volumen sistólico. Y tenés otro concepto importante que se conoce como retorno venoso, que va a determinar también, que va a influir en el gasto cardíaco. La cantidad de sangre que retorna, el corazón debería de expulsar. Si retorna más, obviamente el volumen aumenta y el gasto va a aumentar. O sea que el flujo, ¿sí? Si vos tenés mayor flujo, esto te va a aumentar también el gasto cardíaco. ¿Por qué? Porque aumentó el volumen, ¿sí? Pero aquí lo importante, el flujo se determina entonces directamente proporcional a la presión. Mayor presión, mayor flujo, ¿sí? Pero inversamente proporcional a la resistencia. Mayor resistencia, menor flujo sanguíneo, ¿ok? Menor flujo. Que también se pone muchas veces es identificado como caudal, ¿sí? Sí. ¿La aterosclerosis puede qué cosa? Sí, por ejemplo, va a disminuir el flujo y entonces puede aumentar la presión en este caso y puede ayudar a una persona que está con baja presión o no. Si una persona que está con baja presión disminuye el calibre, Por aterosclerosis va a ayudar a aumentar la presión arterial. aumenta la presión. O sea, la persona que está con aterosclerosis, su presión ya es, en ese punto ya es elevada. ¿Por qué? Porque la resistencia ya es grande en ese punto. Y es peligroso. Claro, es muy peligroso. Es muy peligroso. ¿Por qué? Porque la mayoría de las roturas de vasos sanguíneos, ¿sí? De los infartos, ocurre porque hay un aumento de la presión, aumenta el número de los hipertensos, porque la presión es mayor. ¿Y por qué la presión es mayor? Porque el vaso tiene mayor resistencia, que puede causar una rotura del vaso sanguíneo, un aneurisma que me lleva a una disección. Sí. Presión arterial. La presión arterial vos definís básicamente la presión del flujo sobre la pared de las arterias. Esa es la presión arterial. Es básicamente la presión es igual a la resistencia, o sea, la presión, el flujo, la presión que ejerce el flujo sobre la pared, ¿sí? Y la pared lo que me da es resistencia, ¿ok? Me da resistencia. Ahora bien, vamos a analizar ahora los componentes de la sangre que pueden alterar también todo esto que nosotros estamos hablando, ¿sí? Cuando hablamos de flujo sanguíneo, ese flujo que está circulando aquí, el flujo puede ser de dos tipos. Por ejemplo, puede ser así recto, sin alteraciones, sin ninguna dificultad. A este tipo de flujo conocemos como flujo laminar. ¿Por qué?
Porque básicamente la sangre circula en láminas, así, laminar, sin ningún tipo de resistencia. La resistencia es baja, el volumen, el flujo es lineal. Va siguiendo la línea, flujo laminar. Ahora, ese flujo, importante que no va a, por ejemplo, producir ruidos, tiene baja resistencia y las capas están ordenadas. Es como si fuese que el líquido mismo tuviese capas y circulasen de esta manera, ¿sí? Otra cosa, si nosotros cambiamos la historia, por ejemplo, el flujo puede ser turbulento. ¿Qué significa que es turbulento? Por ejemplo, estas láminas ya no son rectas, sino que empiezan a seguir como ondas, ¿sí? En un sentido transversal, ¿sí? Golpeando a las arterias. A este tipo de flujo conocemos como flujo turbulento, ¿ok? Ese flujo turbulento. Y ese flujo turbulento puede causar ruidos, ¿sí? Puede causar soplos, ¿ok? Y básicamente la dirección de las láminas son totalmente desordenadas, ¿sí? Son totalmente desordenadas. ¿Por qué se puede dar alteración del flujo laminar a flujo turbulento? Y básicamente se puede alterar porque los componentes, por ejemplo, cambian, ¿sí? Si yo le agrego más componentes sólidos, esto va a ser un flujo más pesado. En una anemia, por ejemplo, falciforme, ¿sí? Puede alterar el estado del líquido. Cuando el líquido se hace más pesado, el flujo puede ser también turbulento. ¿Ok? ¿Está? Y existe una ley que no sé si sirve tanto, pero es importante hablar, ¿no? La ley de vascular de Poiseuille, ¿sí? ¿Qué es lo que dice? Básicamente que la resistencia es inversamente proporcional al radio, ¿sí? ¿Qué me dice esto? Radio, ¿recuerdan radio, no? Cuando hacemos un corte transversal, miramos la radio, ¿no? Y la resistencia es lo que ya estuvimos viendo. Poiseuille dice que la resistencia es inversamente proporcional al radio. Cuanto mayor es el radio, menor es la resistencia. ¿Cómo? Y eso mismo es. Aumenta el diámetro, la resistencia es menor. Básicamente eso es. Pero eso ya lo dijo Poiseuille, ¿sí? Esa es la ley de Poiseuille. Si yo aumento más el radio, menor va a ser la resistencia, ¿sí? Y ahí vemos un diagrama de resistencias vasculares, donde... Buenas noches. Sí, es patológico, o sea, puede ser patológico porque, bueno, ¿qué es lo que vos tenés? Por ejemplo, cuando tenés deshidratación, ¿sí? El flujo se vuelve más pesado, el componente sanguíneo es más pesado, llevando a causar un flujo que puede ser turbulento, ¿sí? Puede causar justamente eso, ¿sí? Si el flujo se mantiene turbulento, eso puede incluso causar éstasis, dejando que se acumule sangre y se coagule sangre, llevando, por ejemplo, a una embolia. Entonces, una persona, por ejemplo, con diabetes puede tener un flujo turbulento si tiene una glicemia más alta. Puede, porque aumenta el componente sanguíneo, exactamente, le hace la sangre más viscoso, básicamente, ¿sí? Ahora, la resistencia, básicamente, vemos la siguiente: mayor resistencia en las arterias, ¿sí? En las arteriolas nosotros vamos a regular la resistencia. ¿Por qué? Las arteriolas tienen los esfínteres,
quienes se encargan de hacer vasoconstricción, vasodilatación o vasoconstricción. Por eso, la resistencia vascular ocurre en las arteriolas y no básicamente en las arterias grandes, ¿sí? Y esto es, haciendo un ejemplo, hay una ponchida misagen, que tiene básicamente un paso estrecho, ¿sí? Si yo cierro el paso en el puente, todo atrás se congestiona y aumenta la presión. ¿Sí? Todo atrás se congestiona y aumenta la presión. Entonces, quien permite el paso o no es el que determina la presión. Por eso las arteriolas son los determinantes de la presión arterial. Y no la aorta en sí, no los vasos grandes, sino que los pequeños vasos, específicamente las arteriolas. Si él deja pasar más presión, es menor atrás. Si él deja pasar menos, la presión va a aumentar atrás. Por eso una persona con hipertensión tiene los vasos periféricos. Exactamente, ¿sí? Por eso en la persona con hipertensión no son los vasos grandes lo que más se lesionan. Si no hace un ACV, por ejemplo. ¿Por qué? Porque los vasos aquí son pequeños y la presión es mayor en esa zona, ¿sí? Lo que es donde se determina justamente, ¿sí? Muy bien. Y bueno, ahora sí importante hablar de una relación de hematocrito y viscosidad, ¿sí? Concepto importante. ¿Qué es el hematocrito? ¿Recuerdan el hematocrito en tejido sanguíneo? Ustedes estuvieron conmigo, ¿no? ¿Qué era hematocrito? Ustedes veían en el hemograma hematocrito y ven que, por ejemplo, es 42%, podría ser en los hombres y 38% en las mujeres, ¿sí? ¿Qué es lo que es el hematocrito? Serían las cantidades de células de citino en líquido, en el caso. Sería la concentración. La concentración, ahí está, ¿sí? Nosotros tenemos un líquido, ¿sí? Y me acuerdo de esto que le dije con el café de Nilton, ¿no? Que nunca vino más, ¿sí? Que cuando nosotros colocamos café, sin nada, flujo tranquilo, líquido, 100%. Ahora, si yo le agrego azúcar, hay más soluto. Y yo puedo medir ese soluto y decir cuánto es el soluto, cuánto es el azúcar que hay en el café. ¿Y cómo voy a expresar eso? Expreso en porcentaje. ¿Cuánto por ciento de soluto de azúcar hay aquí? 10%. O sea, ¿qué significa que del 100% del espacio del líquido, 10% corresponde a el soluto? Y yendo a la sangre, esto es lo siguiente. La sangre tiene dos componentes principales, ¿no? Los componentes de la sangre son básicamente el líquido, que es el agua, el suero, etc. Y los componentes celulares. Entonces, el hematocrito lo que expresa es cuánto porcentaje de esa muestra de sangre, cuánto porcentaje de esa muestra de sangre corresponde a el componente sanguíneo. Y eso lo expresamos en porcentaje. ¿Ok? Ahora, miren lo siguiente. Si yo tengo mayor componente sanguíneo y tengo menos líquido, ¿cómo va a ser el hematocrito? Va a ser alto, ¿sí? Se va a aumentar a 48, 50%. ¿Qué significa eso? Que hay más células que líquido. ¿Y yo qué tengo que hacer en la práctica médica? Tengo que agregarle agua, ¿no? Así como al azúcar del café de Nilton, tengo que agregarle más café para diluir. Pero hay que sacar el factor de coagulación en este caso, que agrega el líquido.
se va, en este caso, por ejemplo, si una persona está con hematocrito agua y va a haber un líquido, pero no, hay que sacar el caso de coagulación. Y lo que vos ponerle cuando haces la hidratación normalmente le haces solución fisiológica, sin factores de coagulación, ¿sí? Básicamente le haces lo que le haces es suero. ¿Recordad lo que era suero? Suero era justamente el líquido sin los factores de coagulación, ¿sí? Pero tengo una duda, muy bien, ahora quería saber, ¿por qué una persona que tiene una anemia también hay que mirar el hematocrito? ¿Hay que qué? ¿Hay que mirar? Sí, identificar, no entendí mucho. Bueno, la anemia en realidad es la hemoglobina, la disminución de la hemoglobina, ¿sí? Y no tiene mucha relación con el hematocrito. Pero cuando vos mirás el hematocrito, lo que querés saber es si que cómo está la cantidad de lo que carga la hemoglobina, o sea, el glóbulo rojo, en relación al volumen total, ¿sí? En relación al volumen total, ¿sí? Anteriormente se creía que la cantidad de glóbulos rojos determinaba una anemia. Pero vos podés tener muchos glóbulos rojos, pero podés seguir teniendo anemia. Porque lo que determina anemia es lo que está dentro de los glóbulos rojos, que es la hemoglobina. O sea, vos podés tener muchísimo, podés tener 7 millones de glóbulos rojos, que va a aumentarte tu hematocrito. No, eso es otra cosa, Muy bien, ahora, entonces, el porcentaje de componente celular en relación con el líquido, eso es hematocrito, ¿sí? ¿Por qué estamos analizando esto? Porque si yo tengo mayor hematocrito, ¿cómo va a ser el flujo sanguíneo? O sea, el flujo primeramente va a ser más viscoso. Imagínate, yo le agrego al café mucho azúcar, ¿no? Y eso se va a volver como una pasta y se va a volver más viscoso, ¿ok? Ahora eso va a ser un componente importante para determinar también básicamente el paso del fluido. El fluido se va a volver más espeso, dificultando el paso de sangre, o sea, dificultando el flujo sanguíneo. Puede disminuir el flujo, exactamente. Muy bien. Entonces, mire. ¿Qué tiene que donar sangre cuando el hematocrito está Sí, periódicamente, sí, hay. Por ejemplo, ahí yendo al ejemplo del compañero, la anemia falciforme, por ejemplo. ¿Qué pasa con la anemia falciforme? Él aumenta el número de células y aumenta la viscosidad. ¿Y qué puede pasar con esos pacientes? Esos pacientes, al aumentar la viscosidad, el flujo puede ser más lento, puede ser estático, llevando a causar obstrucciones de pasos. Ellos paran, hacen una éstasis. Por eso pueden causar, por ejemplo, embolias. ¿Sí? Los pacientes con anemia falciforme frecuentemente tienen que hacer carga de fluido para poder hacer fluidificar la sangre, básicamente. Puede causar una obstrucción del flujo, ¿sí? Imagínate, vos le pones, ¿qué pasa con esta patología? Ellos tienen las células en forma de luna, que son mucho más amplias, y eso hace que la cantidad celular sea mayor en relación con el líquido. Y si vos tenés más componente celular, el líquido disminuye, se hace más viscoso y por tanto el flujo es más lento, que puede llevar a estancar en ciertos puntos. Aquí tenemos un diagrama, ¿no?, de viscosidad por hematocrito también, ¿no? Si el hematocrito aumenta, la viscosidad también va a aumentar y va a disminuir el flujo. ¿Se entiende por qué, no? ¿Ok? Es como que no es lo mismo hacer pasar agua líquida que hacer pasar yogurt por un tubo.
¿Cuál pasa más rápido? El agua. El yogur va a pasar más lento. Y es lo mismo, si yo le agrego más viscosidad, por ejemplo con el hematocrito, la persona que está deshidratada, muy deshidratada, aumenta el hematocrito y aumenta la viscosidad. ¿Y cómo va a ser el flujo? Va a disminuir. Y si el flujo disminuye, es peligroso. ¿Por qué? Si disminuye el flujo, ¿qué tiene la sangre? La sangre puede coagular. Si él se queda, puede coagular. Y si coagula, puede causar una pequeña embolia, causando una obstrucción mayor. ¿Sí? Muy bien. Bueno, vamos a un intervalo, ¿sí? Gracias. Vamos a continuar porque hoy tenemos visitas ilustres. Hace mucho no le veo a Carlos, a Luis ahí, ¿no? Entonces, a Jennifer también hace mucho no le veo, entonces a Jorge también. Entonces hay que, no, y hay Alan. Ahí esa es la visita ilustre que tenemos hoy. Entonces vale la pena dar aula hoy, Sí, con esto ya ganamos todo el día, ¿sí? Y Nayara siempre está, entonces no. Ya. Muy bien, entonces flujo sanguíneo, generalidades, ¿no? ¿Qué tenemos aquí? Curva de autorregulación. El flujo sanguíneo se puede regular de varias maneras. Por ejemplo, puede ser miogénico. ¿Qué significa miogénico? Que la musculatura regula el flujo. Cuando hay vasoconstricción, cuando hay vasodilatación. Y el flujo puede cambiar de manera sistémica o local. Por ejemplo, el flujo puede estar aumentado aquí cuando hay una lesión, cuando hay una infección. El flujo aumenta. ¿Por qué puede aumentar? Puede aumentar por un mecanismo metabólico. Jorge, ¿tenés alguna pregunta? ¿No? Puede aumentar con el mecanismo metabólico por demanda. Hay una lesión, hay hipoxia. Y esto también genera mecanismo miogénico, o sea, vasoconstricción o vasodilatación. También tiene interferencia, ¿sí? Y por el propio mecanismo endotelial. El endotelio es sensible a los cambios de nutrientes, por ejemplo. Responden al óxido nítrico, causando una vasodilatación. Responden al dióxido de carbono. El dióxido de carbono es un vasodilatador, ¿sí? El pH también ácido es un vasodilatador, o sea, el endotelio tiene la capacidad de regular entonces el flujo sanguíneo también, ¿sí? Muy bien. Entonces, conceptos importantes, ¿no? Hablamos de los tipos de vasos sanguíneos, la presión que se genera, el flujo y la resistencia, ¿no? Algo importante, no se olviden, flujo es igual a directamente proporcional a la presión, diferencia de presión, y inversamente proporcional a la resistencia. Inversamente proporcional a la resistencia. Eso fue generalidades. Vamos a mirar un poquito más adentro. Y empezamos a hablar entonces de cosas un poco más relevantes, ¿sí?
Muy bien. Vamos a hablar ahora en este siguiente capítulo sobre distensibilidad vascular. Distensibilidad vascular, ¿ok? ¿Cómo se distiende? Y la hemodinámica venosa, ¿ok? ¿Qué significa distensibilidad? Primeramente, ¿cuánto el vaso es capaz de distenderse? ¿Ok? ¿Cuánto es capaz de distenderse? Extender, ¿sí? Ampliar, expandir, un concepto importante, ¿sí? ¿Cuánto es capaz de expandirse? Concepto clave, ¿sí? Distensibilidad. Ahora, ¿cómo es la distensibilidad? Básicamente entre la vena y las arterias, ¿sí? 8 veces más capaz de distenderse. Vamos a hablar de un concepto también importante que es complianza, ¿sí? Que es importante, o compilancia en realidad, tiene que ser complianza, ¿sí? Y la presión que puede soportar, ¿sí? Entre las venas y las arterias, ¿sí? Las arterias, por tener una capa más grande, o sea, 3 capas bien resistentes, básicamente la presión va a ser mayor, ¿sí? Por la fuerza que tiene que, o la fuerza que ejerce a las paredes, ¿sí? Las venas, sin embargo, por tener paredes más delgadas, es básicamente más distensible, se extiende más. Y si un vaso es más distendible, ¿qué significa eso? El volumen que puede albergar también es mayor en ese punto, ¿sí? Importante, ¿ok? Entonces, la distensibilidad venosa, ¿cuánto se expande? Es mayor en las venas que en las arterias, pudiendo almacenar la vena básicamente 1 litro de sangre en un punto específico, guardar. Aquí tenemos una curva de presión versus volumen. Presión aumenta y el volumen en esta línea X, ¿sí? ¿Qué tenemos en las arterias? En cuanto la presión aumenta, el volumen aumenta. O sea, cuanto mayor volumen, mayor presión. Sin embargo, si nosotros miramos en las venas, aumenta el volumen, pero ¿cómo es la presión? Poco aumenta. ¿Por qué? Porque las venas tienen mayor distensibilidad, ¿ok? Doutor, essa capacidade de distensibilidad es un complemento, así o es de la luz? De la luz. De la luz. Para mí no hace sentido porque las arterias son más elásticas, se pueden, ahí no... A ver, pero ¿qué es lo que nosotros, las paredes por ser más, son elásticas, pero eso no significa que puedan aumentar más la luz, ¿sí? Si vos, ¿qué pasa con las arterias y las venas? Bueno, esto tiene mucho que ver con el radio, ¿recordás? El radio, que es básicamente el punto que tiene en un círculo a otro. Arteria y vena. ¿Qué pasa con la arteria? Arteria tiene un radio menor y la vena tiene un radio mayor, ¿ok? Esto por aquí, por el interior, circula el volumen, que es lo que ejerce presión por la pared. Esto se puede distender. Sin embargo, la luz aumenta también, pero no tanto en comparación a la luz de una vena. La luz de una vena es mucho mayor que la luz de una arteria. Entonces eso hace que la presión todavía sea menor aquí que aquí. ¿Okay? Esto todavía se distiende, ¿sí? ¿La qué? ¿La presión? Es totalmente, justamente eso, ¿sí? Mientras vos tengas, ¿qué es lo que pasa? La vena tiene mayor resistencia. ¿Por qué? Porque la luz es más amplia. La arteria tiene más resistencia porque la luz es menor, por la cantidad de camadas que tiene.
¿Está? Vos mirás, por ejemplo, la aorta. Si ustedes miraban en la morgue, recuerdan, aorta y vena cava es igual, mirándolo así, un poquito más achatado de la vena, pero es casi igual, de fuera. Ahora, de dentro, vos mirás y la luz es más amplia en la vena que en la arteria. En la arteria es pequeña luz y eso hace que la presión sea mayor. ¿Por qué? Porque la resistencia para pasar también es mayor. ¿Sí? Entonces, mismo volumen podemos tener, pero diferentes presiones. Mismos volúmenes, diferentes presiones. ¿Ok? Ahora, vamos a mirar un poquito esto, distensibilidad y compliancia. ¿Sí? ¿Qué es lo que es la compliancia? Distensibilidad ya sabemos, la capacidad del vaso de expandirse, ¿sí? a una presión. Y compliancia, también capacitancia, es el volumen que yo encuentro básicamente por miligramos en un punto específico, ¿sí? O sea, el volumen en miligramos que yo puedo encontrar en ese punto, ¿sí? ¿Y cómo se mide la compliancia? Básicamente es la distensibilidad por el volumen. Distensibilidad por volumen. ¿Sí? ¿Recuerdan entonces? Compliancia, la capacidad que yo puedo encontrar, que puede almacenar. Si yo corto la vena cava en ese punto y veo la sangre que tiene, eso es compliancia, expresado en milímetros de mercurio, ¿sí? La presión que está en ese punto específico. Y eso depende de distensibilidad por volumen. ¿Okay? Distensibilidad por volumen, ¿sí? En las venas, la compliancia es 24 veces mayor. ¿Por qué? Porque la distensibilidad es mayor en las venas. Si yo aumento distensibilidad, aumenta la compliancia. ¿Okay? No se olviden que es básicamente la sangre que puede almacenar en ese punto cada milímetro de mercurio. ¿Sí? Y en el vaso, en la vena, es mucho más distendible. Entonces la compliancia en las venas es mayor. ¿Okay? Por cada milímetro de mercurio, ¿cuánto ml o litro de sangre se almacena en ese punto? Sí, se almacena en ese punto. ¿Okay? ¿Y por qué en las arterias es menor? Lo que estábamos hablando con Jennivan, la luz es menor cantidad de sangre en ese punto también. ¿Sí? Menor volumen sanguíneo. ¿Ok? ¿Está? Ahora, entonces la compliancia en las venas es mucho mayor, en las arterias es menor, en las vísceras es un poco más alto otra vez. Por ejemplo, el vaso se puede extender un poquito, puede aumentar volumen también, se puede distender también un poquito, y es más, tiene más compliancia que las arterias. Por ejemplo, el vaso, ¿no? Tu órgano, ¿sí? El hígado tiene más compliancia que una arteria. ¿Se entiende el concepto de compliancia? ¿Sí? Muy bien. Entonces, ahora, existe un concepto aquí, otra cosa importante, presión de pulso, ¿sí? Que básicamente es la presión sistólica menos la presión diastólica. Y vamos a ver por qué esto es importante. La presión de pulso no es igual al pulso que yo tomo aquí. Eso es pulso que tiene relación con la frecuencia cardíaca, ¿sí? La presión de pulso es la presión sistólica. Por ejemplo, ¿cuánto es la presión sistólica normal frecuentemente? 120. ¿Y la presión diastólica cuánto es? 80. ¿Sí? La diferencia entre los dos me da la presión de pulso. ¿Cuánto es 120 menos 80? 40. 40 es la presión de pulso. ¿Por qué es importante la presión de pulso? Porque me puede ayudar a identificar, por ejemplo, expectativa de vida,
cómo está el corazón, ¿sí? Cuánto recibe, qué patologías puede estar teniendo en un shock, si está en un shock, si está en una patología de sobrecarga, ¿sí? Porque si esto es presión diastólica, 120 milímetros de mercurio, menos 80, por ejemplo, yo tengo 40 milímetros de mercurio. Y ahí yo pienso en lo siguiente: lo que afecta a la presión arterial me puede afectar la presión de pulso, ¿sí? Miramos lo siguiente. Cuando aumenta el volumen sistólico puede aumentar básicamente la presión de pulso. ¿Por qué puede aumentar? Si hay más volumen en el corazón, eso también aumenta la presión, ¿sí? Aumenta la presión, ¿sí? Y si disminuye el volumen sistólico, disminuye la presión de pulso también, ¿ok? Por ejemplo, en un shock hay menos volumen, que puede evidenciar una presión de pulso disminuida. La frecuencia cardíaca también puede alterar, ¿sí? Porque cuanto más rápido bate el corazón, menor tiempo de henchimiento. Y volumen cambia, entonces ahí cambia el volumen, ¿sí? La compliancia arterial. Si disminuye la elasticidad, si la arteria se vuelve más rígida en los vellos, disminuye la distensibilidad, ¿sí? Esto puede aumentar la presión de pulso, ¿ok? Aumenta la presión de pulso, ¿sí? Y la resistencia periférica también. Mientras más resistencia, también puede aumentar la presión de pulso, ¿sí? La presión de pulso normal varía entre 40 a 60, que es ese parámetro que nosotros tenemos. Presión sistólica 120 más o menos, y la presión diastólica en 80, 40 a 60. Si disminuye la presión de pulso, ¿qué significa? Que está disminuyendo. Por ejemplo, vamos a hacer un cálculo. Si nosotros tenemos disminución de la presión de pulso, presión de pulso disminuida. ¿Por qué puede disminuir? Puede ser que aumentó la presión sistólica o aumentó la presión diastólica. Si por ejemplo aumenta o disminuye la presión sistólica a 100 y la presión diastólica a 70, esto me da 30, disminución. A una alteración básicamente en los niveles de presión, ¿sí? Puede cambiar la presión de pulso en esos puntos, ¿sí? Se diminui a pressão sistólica e diastólica, diminui a de pulso também, ou é inversamente proporcional? Puede ser inversamente proporcional, o puedes tener presión de pulso, presión diastólica, presión sistólica aumentada, y puedes tener presión diastólica disminuida en ciertas patologías, ¿sí? ¿Y qué te va a dar eso? Mayor presión de pulso. O si tenés, por ejemplo, disminución de la presión sistólica y disminución de la presión diastólica también disminuye la diferencia, ¿sí? Que probablemente, ¿a qué te lleva eso? Una presión de pulso bajo. Que probablemente flujo sanguíneo está bajo, ¿sí? Porque hay un retorno venoso bajo, por ejemplo, ¿sí? Y cuando vos tenés una presión de pulso alto, es porque hay una resistencia que aumenta la presión, ¿sí? Y Desidratação também pode causar isso. deshidratación puede causar ¿qué cosa? Deshidratación puede causar porque por falta de volumen, exactamente, porque me afecta el volumen de la presión y eso termina causando la disminución de la presión de pulso. Comparando dos arterias, de los ancianos, de los viejos
y la arteria de los jóvenes. ¿Cómo es básicamente la onda de presión arterial? Aquí tenemos presión y tiempo, ¿sí? Básicamente en los mayores de edad hay una resistencia mayor, ¿sí? Y esto me lleva a una presión mayor, básicamente, ¿sí? Se vuelve más rígido y la presión de pulso aumenta más, ¿sí? Cuando aumenta la rigidez, ¿sí? Entonces, presión de pulso importante. ¿Para qué yo tengo que medir? ¿Por qué hago esa diferencia entre presión sistólica y diastólica? Por ejemplo, en una estenosis aórtica, ¿qué significa eso? Que la aorta está más o menos cerrada, menor diámetro de entrada. ¿Qué yo puedo ver? Básicamente el pulso característico de parvus et tardus, la presión de pulso está disminuida, ¿sí? Y el ascenso es lento y retardado. ¿Por qué? Porque está costando. Bajar nomás, sin problema. Era para ser discreto, porque la cosa estaba pidiendo. Pollo. Pero no quería atrapallar. Muy bien. Entonces, a ver, estenosis aórtica. Vamos a ponerle una estenosis a mi aorta, ¿sí? Mientras ahí va arreglando su máquina. Aorta sale de ventrículo izquierdo, ¿sí? Si yo tengo una estenosis significa espesamiento. Si tengo un espesamiento aquí, aumenta el espesamiento. ¿Cómo es el volumen que va a salir por acá? Tiene mayor resistencia, pero el volumen que pasa es menor, con mayor resistencia, ¿sí? Y esto me puede llevar a ¿qué? Disminución de la presión de pulso. ¿Por qué? Porque el volumen que va a pasar por aquí después va a ser menor y va a ejercer menor presión por las paredes de la arteria, llevándome a disminuir la presión de pulso, que depende de la presión sistólica menos la presión diastólica. ¿Ok? ¿Está? Ahora, ¿qué pasa si yo aumento o no tengo una válvula en la aorta? Totalmente lo contrario. Dejo paso libre cuando no funciona las válvulas aórticas. Nos pueden cerrar bien, ¿sí? Y dejan pasar. La presión puede aumentar. ¿Por qué aumenta la presión de pulso? Porque justamente aumenta la presión, ¿sí? Y esto se puede ver, unos signos en la clínica, por ejemplo, el signo de Muset, ¿sí? Básicamente que yo toco y se puede percibir como hay un golpe, ¿sí? La estenosis aórtica, ¿tá? La presión de pulso normal de 30 a 40, ¿sí? Y cuando nosotros tenemos entre mayor a 60 a 100, ya estoy hablando de una presión de pulso amplia, ¿sí? Una presión amplia. Y aquí tengo unas curvas, ¿no? Presión por tiempo, ¿sí? En una insuficiencia aórtica, la presión aumenta, ¿sí? Básicamente aumenta mucho. Y en una estenosis, la presión va aumentando de manera gradual, ¿sí? Cuando hablamos de pulso normal, la presión aumenta, pero luego va disminuyendo. ¿Se entiende esto? La presión es mayor en la aorta, pero menor en la periferia, ¿sí? Es mucho menor aquí la presión que aquí, ¿sí? Ahora, cuando yo tengo una estenosis aórtica, dificultad de salida, la presión va aumentando gradualmente. ¿Por qué? Porque el flujo va aumentando
cada vez más. Aquí pasó menos flujo, pero después el flujo ya va a normalizarse, ¿sí? O va a intentar normalizarse. Por eso aumenta la presión a medida que pasa por los vasos, ¿sí? Muy bien, ahora el sistema venoso, básicamente algo importante, la presión venosa central. ¿Dónde yo voy a medir la presión venosa central? Aquí en la vena cava, en la aurícula derecha, donde desemboca. ¿Cuánto es la presión en ese punto? Cero, básicamente cero. No hay presión, ¿por qué? Porque la vena cava hace esto, deja pasar todo. Y no hay presión por las paredes, deja pasar. Y la presión es cero. Esto es relevante, ¿por qué? Porque si aumenta la presión, ¿qué significa? Que puede haber alguna patología. Por ejemplo, insuficiencia cardíaca por una sobrecarga, ¿sí? Cuando el corazón no deja salir todo lo que tiene que salir y se sobrecarga aquí el volumen, esto hace un volumen retrógrado causando una presión aquí. Porque no sale todo el volumen está retrocediendo y causando un aumento de la presión en la aurícula izquierda. Esto me puede llevar entonces a aumento de la presión venosa central. Sí, la presión venosa central. Y cuando la presión venosa central disminuye, es porque no hay algo que le está presionando. ¿Y qué es lo que le puede presionar? El volumen. ¿Sí? En una hemorragia, pérdida de sangre, no hay volumen. Entonces aquí no hay presión. Puedo llegar a menos 1, menos 2, ¿sí? De presión. ¿Ok? Y medicaciones también, básicamente, algunos pueden aumentar. Ahora, en condiciones, por ejemplo, de insuficiencia cardíaca, la presión puede aumentar por retorno, por sobrecarga. El volumen, como dijimos, causa un éxtasis, un retorno y aumenta la presión que podemos generar aquí. Ahora, cuando no hay volumen, básicamente la presión puede llegar a negativizarse, mucho menor a lo normal. ¿Cuánto es la presión venosa central? 0 a 2, básicamente 0. Menor de 0, poco volumen, lo más frecuente. Mayor a 2, más volumen. ¿Por qué más volumen? Porque no está saliendo del corazón, ¿sí? No está saliendo. ¿Preguntas hasta aquí? ¿No? Ahora, esto es en la práctica clínica, ¿no? Cuando uno se queda, ¿qué pasa cuando uno se queda parado? Cuando uno se queda sentado o cuando uno está caminando, ¿sí? En la bipedestación, así parado, la presión aumenta mucho en las piernas, ¿sí? Mucho. ¿Por qué? Esto por la gravedad, que tiende a bajar y puede llegar a las piernas más o menos 90 milímetros de mercurio, ¿sí? Mucha presión allá. Si yo estoy parado, ¿sí? Cuando yo camino, yo estoy activando el corazón. ¿Cuál es el segundo corazón? Las pantorrillas, ¿sí? Porque cuando yo camino, los músculos gemelos de la pierna, de la pantorrilla, bombean sangre para retornar, ¿sí? Por eso es importante la caminata. Que cuando yo me quedo en éxtasis así, esto puede causar una presión de 90 más o menos en las piernas, ¿sí? Y ¿qué hace que el volumen pueda volver entonces? Nosotros presionamos, sube y las piernas tienen, o sea, las válvulas, las venas tienen válvulas que impiden el retroceso. Y cada vez que yo camino, causo esa presión. Cuando yo estoy sentado, cuando yo estoy parado, básicamente estoy dejando que la sangre se acumule y no vuelva, porque la fuerza es mucho menor, ¿sí? Y si yo tengo, por ejemplo, mayor volumen a nivel de las piernas y no comprimo con los gemelos, el volumen puede causar una extravasación, haciendo lo que nosotros conocemos como edema, ¿sí? Una persona que está mucho tiempo parado,
Mucho tiempo parado, quieto. Los soldados, por ejemplo, los militares, los peluqueros, mucho tiempo parado, la presión aumenta mucho y causa edema. Las piernas se pueden hinchar por aumento del volumen. ¿Sí? ¿Está? Y 90 milímetros, es muchísimo eso. Muchísimo. Imagínense, la presión sistólica menor es 80. Y nosotros tenemos 90 en la pierna. Puede llegar a más 90. ¿Sí? ¿Está? Entonces, el edema que nosotros vemos en las piernas de una persona que se para mucho tiempo es más que nada por el volumen que está extravasando, acúmulo de volumen que extravasa más que nada, ¿sí? Tengo una duda. Hay mucha gente que se queda demasiado tiempo en hipertensión y lo hace con que sus vasos inferiores se dilaten y se puede mirar en ese caso. Y si es que haga actividad física para que ese sangre vuelva al corazón, ¿puede volver a su estado normal o no? Difícilmente. ¿Por qué? Porque los vasos se distienden. ¿Sí? Las varices, por ejemplo, ¿no? Llevando a un punto extremo. Las varices ya son consecuencias ya de el constante aumento de presión y la respuesta que hizo el vaso sanguíneo para no dejar pasar la sangre, o sea, se dilató, ¿sí? Y volver al estado normal ya no es muy difícil, a no ser por una cirugía, ya no. Ahora, puedes tener varices transitorias, cuando existen patologías que transitoriamente causan la varices. Por ejemplo, el embarazo. Las mujeres grávidas, por aumentar la presión intraabdominal, esto genera también aumento la presión de las piernas y termina haciendo varices durante la gestación, ¿sí? Por eso a las mujeres que están en gravidez y tienen varices, para no llegar a una cronicidad, se recomienda que durante su embarazo alcen las piernas y lo máximo mantengan de esa manera. ¿Para qué? Para no llegar a lesionar a las válvulas, porque una vez que vos lesionás, ya no vuelve más, ¿sí? Entonces las mujeres que tienen o piensan gravidar, no se olviden que si tienen problemas en las válvulas, levanten las piernas antes de lesionar. El segundo corazón. Y los que no tienen problemas, no se olviden de trabajar pantorrillas en la academia. Sí, pantorrilla importante, ¿no? Para dar mayor. Doctor, ¿las varices solo son en las piernas? No, puede ser en los brazos, puede ser en los muslos, ¿sí? Solo que es más frecuente ahí porque por la gravedad. Sí, por la gravedad. Sí. Muy bien. Vamos a dejarlo por aquí. Nosotros tenemos 3 feriados, ¿verdad? 3 feriados de sexta-feira. Muchísimo eso, ¿sí? Entonces, yo voy a ver para que podamos tener aulas virtuales, ¿sí? De fisio, que no van a ser de la facultad, va a ser voluntad propia, ¿sí? Pero para que ustedes no pierdan los contenidos, ¿sí? Que pueden caer también en la parcial o que son importantes para la vida, ¿no? Para la vida, porque no vamos a tener los temas que quedan son respiratorio, ácido base, son cosas importantes y que a mí no me... Respiratorio. ¿Crees que puede disponibilizar el slide para que nosotros vayamos viendo? Sí, claro que sí. Voy a ir a ponerle. Muy bien, aquí tenemos un caso clínico. A ver, para irnos un poquito. Dice, paciente de soldado de 25 años, previamente sano, estuvo en posición firme por 2 horas en una ceremonia militar. De repente se siente mareado, su visión se nubla y pierde el conocimiento, se cae, ¿sí? Hace poco he visto un video de el guardia suizo del Papa, le pasó eso, justamente, que estuvo ahí, conocen al guardia suizo, ¿no? Y estaba así y se cayó, perdió la conciencia, ¿no? Puede ser un caso. ¿Por qué el soldado de posición firme prolongada puede desmayarse? Porque se acumula la sangre abajo y no logra volver para hacer el cambio que, por ejemplo,
si el sangre está acumulada, no vuelve hasta el corazón, porque vaya al pulmón y haga la hematosis, entonces no hay oxígeno, entonces la persona va a tener mareada. Muy bien, esa es la respuesta, ¿no? Hay mayor presión aquí, menor aquí, entonces menor aquí también. ¿Cómo? Así puede ser una lipotimia, ¿no? Aumenta mucho más volumen aquí que en el corazón o en el cerebro, mucho más. Hay más sangre estancada, ¿sí? Nesse caso, se você mide com o oxímetro no dedo del paciente, vai estar com oxígeno bajísimo. Puede estar normal también, en ese momento, ¿no? ¿Sí? En las cirugías así hacemos el tren de Lemberg. Tren de Lemberg, sí. Se le levanta le dejan al paciente así en posición, básicamente boca para abajo, ¿sí? Entonces, inmovilidad prolongada lo que hace es que las piernas no se contraigan, entonces no bombea sangre, ¿sí? Y se acumula sangre. Hasta 1 litro se puede acumular aquí. ¿Y qué pasa? Los otros litros disminuye. Si yo tengo 1 litro aquí, es muchísimo la diferencia que puede llegar aquí, ¿no? El retorno venoso disminuye. ¿Qué era el retorno venoso? La cantidad de sangre que llega al corazón. Y si disminuye el retorno venoso, ¿qué va a disminuir también? Si disminuye el retorno venoso, Carlos, ¿qué disminuye? Hace rato vos preguntaste gasto cardíaco, ¿no? Si disminuye el retorno venoso, el gasto cardíaco también disminuye. Si el gasto cardíaco, no se olviden, el volumen que sale, el volumen total que sale sistólico por la frecuencia cardíaca, ¿sí? Y si estaba saliendo menos volumen, hay menos perfusión cerebral hasta los órganos vitales, ¿sí? Muy bien. Esto todo es fácil todavía, ¿no? Sobre la presión del pulso, es normal que esté entre 30 y 40, ¿verdad? Pero ¿cuánto más distal puede cambiar? Por ejemplo, la presión poplítea puede ser menor que la presión tumoral, o no tiene nada que ver. Sí. A ver, la compañera dice, primero, la presión de pulso es la presión sistólica menos la presión diastólica. Esto es donde nosotros medimos normalmente, en los brazos. ¿Por qué medimos en los brazos? Porque es lo más cercano a lo que nosotros tenemos a la bomba. ¿Sí? La presión es lo más cercano aquí. Ahora, cuando nosotros tenemos en el miembro inferior, el volumen ya cambia y la presión va a cambiar también. Cambia también la presión, ¿sí? O sea, la presión de pulso va a variar en ese punto, ¿sí? Pero no es que varía tanto también. Por ejemplo, una persona que no tiene miembro superior, vos podés tomarle la presión en los miembros inferiores también. Solo que lo más cercano va a ser a los brazos, ¿sí? Ahora, si vas a tomar la presión de pulso en los miembros inferiores, vas a tener que hacer en una persona que está en decúbito. No me vas a medir a mí la presión aquí. ¿Por qué? Porque ahí va a cambiar, ¿sí? Aquí va a cambiar. Si vos me medís ahora mismo, la presión va a ser mucho mayor aquí que aquí, ¿sí? Ahora, para poder igualar, tenés que dejar a una persona en bipedestación, en un decúbito, para medir lo más cercano a esto, ¿sí? ¿Y cuál era la pregunta? Si la presión poplítea de pulso poplítea puede ser menor que la presión de pulso femoral, por ejemplo. Puede ser, sí, exactamente. ¿Preguntas? ¿No me odias hoy, Ana María? Bueno, la próxima clase vamos a hablar sobre todavía circulación. Vamos a entrar un poquito más profundo. Esto todavía es generalidades, ¿sí? Y cuarta-feira nos vemos entonces. Que tengan una buena semana. Buen fin de semana.